con el tema de hoy, ¿bien? Para no retrasarnos más. Por favor, me confirman si se puede visualizar la pantalla. ¿Se puede ver? Por favor, me confirman. Perfecto. Entonces, iniciamos con nuestro cuarto tema, que sería la asistencia en problemas cardiovasculares y respiratorios. Iniciamos con lo que es la parte de emergencias como tal, la parte de nuestra actuación como proveedores de primeros auxilios, ¿no? Les voy a pedir bastante su participación, su atención, ¿no? Porque vamos a ver un video también y al final vamos a ver, como en todas las sesiones, un caso práctico. ¿Bien? Entonces, primero hay que definir qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son aquellos cuidados que son inmediatos y sobre todo adecuados, ¿no? Prestados a las personas que han sufrido algún tipo de accidente, ¿no? En el lugar de los hechos, hasta la llegada del personal especializado. Como siempre les he mencionado en las sesiones anteriores, recuerden que el personal y el equipo es el que va hacia la persona accidentada y no al revés, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios? Primero, básicamente, conservar la vida del accidentado, ¿no? Hay que preservar la vida. No agravar su situación es muy importante. Hay que considerar que a veces menos es más, ¿no? No por querer hacer más, a veces agravamos la situación de los pacientes que han sufrido algún tipo de accidente. Y buscar los medios adecuados para su evacuación. Es importante que nosotros sepamos lo normal para poder saber cuándo es anormal, ¿no? Por ejemplo, en esto nos referimos a los signos vitales. Yo no puedo decir cuándo una persona está con taquicardia o con bradipnia, por ejemplo, ¿no? O con hipertensión, ¿no? O si está desaturando, si es que no sé cuáles son los niveles de los signos vitales, el parámetro normal, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que son los parámetros normales de las funciones vitales. Primero tenemos la frecuencia cardíaca. Llamamos la frecuencia un parámetro normal de un latido cardíaco, de la frecuencia cardíaca, cuando ésta oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Si hablamos de un latido o de una frecuencia cardíaca menor de 60, estamos hablando de bradicardia. Significa que el corazón está latiendo más lento de lo normal, ¿no? Y cuando está latiendo más de 100 latidos por minuto, hablamos de taquicardia, que significa que el corazón está latiendo más rápido de lo normal, ¿no? La tensión arterial o la presión arterial, ¿no? Hablamos de una normotensión, un parámetro normal, cuando la presión arterial sistólica es menor de 120 y la diastólica menor de 80. Sabemos que la presión arterial se manifiesta pues en fracción, ¿no? Tenemos dos valores, menor de 120 y menor de 80 son los parámetros normales. Hablamos de una hipotensión, significa que la presión arterial es baja, cuando la presión sistólica es menor de 100 y la diastólica menor de 60. Y hablamos de hipertensión cuando los valores oscilan la sistólica más de 180 y la diastólica hasta 120. Bien, entonces, algo que me olvidaba de mencionar, por ejemplo, en la parte de la frecuencia cardíaca, es dónde voy a evaluar la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros vamos a evaluar a una persona que se ha accidentado, ¿no? O a pacientes en general, lo hacemos a través de los pulsos, ¿no? Los pulsos generalmente periféricos, o lo podemos hacer en el pulso carotidio, que es debajo del ángulo mandibular, que es el pulso más fuerte, ¿no? Que nosotros tenemos, que se llama el pulso carotidio. Y lo podemos hacer, lo más frecuente es el pulso radial, que sería donde está en la muñeca, ¿no? Colocamos por encima del dedo pulgar y ahí podemos encontrar el pulso radial. Bien, esos son los dos pulsos más frecuentes. Hay muchos lugares donde poder identificar el pulso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien,
La presión arterial, para poder medir la presión arterial hay ciertos criterios que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, que el paciente debe estar en una posición, en condiciones normales, ¿no? No estamos hablando en este caso de un paciente accidentado, pues, ¿no? Los criterios, las condiciones son otras. Pero en un paciente en condiciones normales, por ejemplo, para poder tomar la presión arterial, el paciente no tiene que estar conversando, ¿no? Eh, Tiene que apoyar el brazo a la altura del corazón, ¿no? Tratamos de que el manguito, a lo que llamamos que es la faja que va en el brazo, debe estar directamente en el brazo, ¿no? Tratar de descubrirlo, ¿no? No tiene que estar sobre ropa. Y pues utilizar un tensiómetro que sea adecuado, ¿no? Porque hay tensiómetros para neonatos, para niños, para adultos, ¿no? Entonces hay que utilizar el tensiómetro adecuado. Son algunos criterios, ¿no? Ahora, en cuanto a la frecuencia respiratoria, por ejemplo, hablamos de un parámetro normal de la frecuencia respiratoria cuando oscila entre 12 a 19, lo podemos considerar hasta 20, ¿no? De 12 a 20 por lo menos. Es lo normal. Cuando hay una respiración menor a 12, hablamos de bradipnia, ¿no? Y cuando hablamos de una respiración, una frecuencia respiratoria mayor a 20, hablamos de taquipnia, ¿no? Ahora, ¿dónde voy a evaluar la frecuencia respiratoria? Lo podemos hacer en dos lugares, ¿no? Lo podemos hacer mediante la elevación del tórax. Vemos cuando los pacientes están acostados, que están respirando y el tórax se eleva, ¿no? O también hay un movimiento abdominal, ¿no? También hay elevación del abdomen cuando los pacientes están respirando, ¿no? Y vamos a ver si es que hay de repente asimetría en el tórax, vamos a ver ciertos parámetros también que nos da la frecuencia respiratoria. Hablamos de una saturación de oxígeno normal cuando nosotros al colocarnos el pulsioxímetro hay una saturación mayor a 95%. Si esta va disminuyendo, hablamos de una hipoxia, ¿no? Puede ser hipoxia leve, cuando disminuye hasta 93%, moderada, ¿no? De 92 hasta 88, y cuando hay una hipoxia severa es menor a 88%. Claro que estos parámetros pueden variar de acuerdo, por ejemplo, a la altura, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, la sierra, ¿no? Que es la parte donde hay más altura, mayor metro sobre el nivel del mar, la saturación puede ser un poco menor y se considera normal, ¿no? Entonces, depende de la ubicación geográfica para poder tener los parámetros de saturación de oxígeno. A nivel del mar, ¿no? En la costa, por así decirlo, la saturación normal es mayor a 95%. La temperatura, pues lo normal en adultos es de 36 a 37 grados centígrados. Si es menor, hablamos de hipotermia, y si es mayor, pues hablamos de una febrícula o de fiebre, ¿no? Hay que considerar que estos valores no son siempre cuando los encontramos alterados de alguna manera, no siempre son por patologías como tal o secuelas o producto de un accidente, ¿no? Estos valores pueden cambiar cuando hay condiciones de dolor, por ejemplo, cuando hay cualquier tipo de dolor, por ejemplo, a veces hay taquicardia, ¿no? Alguna enfermedad, lesiones, emociones. Vimos en la primera sesión donde hicimos el triaje de los pacientes, ¿no? Les pusimos prioridad, que habían pacientes que luego de producirse el accidente estaban en un tipo de estrés postraumático que presentaban en los cuadros clínicos taquicardia, ¿no? Y no por eso pues se consideraba como una prioridad 1, prioridad 2, ¿no? Entonces, estos valores pueden modificarse de acuerdo a ciertos criterios o condiciones, ¿no? Vamos a empezar con lo que es pues la reanimación cardiopulmonar como tal, ¿no? El RCP. ¿Qué es el RCP? Es el intento de restaurar la circulación de manera eficaz, y vamos a utilizar dos mecanismos, que es las compresiones torácicas externas, que es el presionar el pecho, ¿no? Son las compresiones torácicas externas, y la insuflación de los pulmones con el aire esperado, que sería pues la respiración boca a boca como lo conocemos, ¿no? Las compresiones en el pecho son los que ayudan a la sangre a circular de nuevo inmediatamente. Entonces vamos a evaluar a la víctima,
¿no? Nosotros no es que vamos a ver a una persona tendida en el piso y inmediatamente vamos a hacer RCP. No, hay que evaluar a la persona, hay que saber si está bajo los criterios y las condiciones para poder brindarle RCP. Primero, ¿qué evaluamos? El estado de conciencia. Nos vamos a acercar a la víctima, nos vamos a acercar a la persona que ha sufrido el accidente, la vamos a tocar de alguna manera, generalmente se agita levemente por los hombros, ¿no? De tal manera como haciéndola reaccionar y preguntarle, señor, señora, ¿está bien? ¿Se encuentra bien? ¿No? Si no responde, ¿no? La víctima consideramos como una víctima inconsciente, ¿no? Luego pasamos al pulso, ¿no? Para saber si el corazón está latiendo, se toma el pulso, ya sea carotidio o radial, como lo hemos visto en las imágenes, para saber si hay pulso. En el caso de que no tenga pulso, se considera como otro criterio. Y luego pasamos a la respiración. Aquí vamos a utilizar nuestros sentidos, ¿no? Tenemos que ver, oír y sentir. ¿Qué vemos? El movimiento del tórax, ¿no? Siempre nos posicionamos de tal manera que podamos, como vemos en la imagen inferior, en esta imagen, posicionarnos de tal manera que podamos colocar un oído cerca de la nariz o de la boca del paciente y mirando siempre a los pies del paciente. ¿Para qué? Para ver el tórax, para oír la respiración, ¿no? Para ver si hay un ruido de expiración y para sentir también la exhalación del paciente, ¿no? Entonces, vemos el tórax y sentimos, oímos la respiración y sentimos la exhalación. Entonces, ahí utilizamos nuestros sentidos, ¿no? Entonces, si el paciente no responde, ¿no? Le he preguntado, señor, señora, ¿usted se encuentra bien? Y no me responde, vamos con un criterio. Si yo me posiciono y veo que no se eleva el tórax, no siento ningún sonido, ni siquiera jadeo, ¿no? Ni siento la exhalación, entonces considero que no está respirando. Y aparte, le he colocado mis dedos en el pulso carotidio y en el pulso radial y no siento que esté latiendo, entonces considero que no tiene pulso. Entonces, ante un paciente que no responde, no respira y no tiene pulso, automáticamente se considera que el paciente está en un paro cardiorrespiratorio. Si por alguna razón el paciente tuviera pulso, ya no está en paro cardiorrespiratorio. Si el paciente por alguna razón respira, pero respira jadeando o respira como boqueando, hay muchas formas de una respiración paradójica, ¿no? O sea, no significa que porque está respirando mal, no esté respirando, ¿no? Entonces, a veces cuando son accidentes automovilísticos, generalmente los accidentados que están en la parte del conductor sufren un trauma torácico con el timón. Entonces hay fracturas de costillas, ¿no? Puede haber perforación pleural, ¿no? Hay derrame pleural, hay neumotórax. Entonces la respiración no va a ser, el paciente puede estar respirando, pero no respira normalmente, ¿no? Entonces, si de alguna manera el paciente respira, aunque mal esté respirando, tampoco se considera como un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, tiene que tener estos tres criterios para considerarlo en paro cardiorrespiratorio. Ahora, ¿por qué es tan importante iniciar el RCP? Inmediatamente yo me doy cuenta que el paciente ha caído en paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque los minutos son muy importantes. ¿Por qué? Porque si el paciente está en paro cardiorrespiratorio, quiere decir de que no, está con una baja perfusión. ¿Qué significa perfusión? Que sus tejidos, sus órganos y sobre todo el cerebro no le está llegando el oxígeno adecuado, ¿no? No tiene oxígeno. Entonces, según la teoría, nosotros vemos que a los 4 minutos, si el paciente en 4 minutos no ha recobrado la perfusión, sobre todo cerebral, puede quedar con una secuela de daño cerebral, ¿no? Y si a los 10 minutos, pasan 10 minutos y el paciente no responde, ¿no? Podría ocurrir muerte cerebral, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros iniciemos inmediatamente el RCP, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando estamos ante un paro cardiorrespiratorio? ¿Qué hacemos? Ahí, cuando vimos la sesión de normas y protocolos de actuación, eh, comentaba que para el RCP, sobre todo, hay una guía que se llama el AJA,
AHA, que es el American Heart Association, que es una entidad que saca las guías, sobre todo cardíacas, ¿no? Para este tipo de actuación, para normas de actuación, ¿no? Entonces, nos regimos de esto y se va renovando cada cierto tiempo, ¿no? Conforme hacen estudios, hacen consensos, se va actualizando. Entonces, nosotros nos guiamos para, de esta cadena, han creado una cadena de supervivencia, ¿no? Es extrahospitalaria. Claro que también hay una cadena intrahospitalaria, ¿no? Es decir, normas de actuación de cómo se debe brindar un RCP dentro de un hospital, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver ahora, vamos a ver la cadena extrahospitalaria, ¿no? Cómo actuar ante un paro cardiorrespiratorio fuera del hospital, ¿no? Entonces, estos eslabones de la cadena de supervivencia es primero el reconocimiento inmediato del paro cardíaco. ¿Qué significa? Que me voy a acercar a la persona que está eh, accidentada y le voy a preguntar, señor, señora, ¿se encuentra bien? Voy a ver si no me responde, voy a ver si tiene pulso. Si no tiene pulso, y si no está respirando, entonces inmediatamente reconozco el paro cardíaco. Bien, y luego voy a activar el sistema de respuesta a emergencias. ¿Qué significa? Que voy a llamar a alguna ambulancia que me pueda asistir. Si yo me encuentro solo, por ejemplo, ahora la tecnología pues ha permitido que podamos poner el teléfono en manos libres, ¿no? O en altavoz, como lo conozcamos, ¿no? O si hay, por ejemplo, en la calle, nunca faltan las personas que cuando hay algún accidentado se acercan, algunas a mirar, algunas a grabar, otras de verdad quieren ayudar, ¿no? Entonces, solicitar, ¿no? Por favor, llamen a una ambulancia, llamen a los bomberos, llamen al SAMU, ¿no? Entonces, es importante que nosotros activemos el sistema de respuesta a emergencias. ¿Por qué? Porque el RCP es una maniobra que cansa, agota mucho. Entonces, generalmente, las personas que no están entrenadas para brindar un RCP, se cansan, se agotan, porque hay un movimiento, es un ejercicio bastante agotador, donde trabajan pues los brazos, ¿no? Los hombros, la cintura, ¿no? Y estamos en una posición que requiere el esfuerzo. Entonces, generalmente, pues más de media hora es bastante agotador para una sola persona. Entonces, necesitamos que nos releven. Eso lo vamos a ver más adelante también. Bueno, el segundo eslabón sería iniciar lo que es el RCP precoz, ¿no? Con énfasis en las compresiones torácicas. Dentro de la guía del American Heart Association, los invito a que la busquen para que la puedan ver cuáles son todos los consensos a los que han llegado, ¿no? Es bastante interesante y está sobre todo al alcance de todos, ¿no? Todos podemos revisarla. Llegaron al acuerdo en esta guía de que las compresiones torácicas eran mucho más importantes y salvaban, y se habían visto casos de que salvaban la vida de los pacientes que habían caído en paro cardiorrespiratorio, aún si no se les brindaba respiración boca a boca. Y esto se vio bastante en el tema de COVID, ¿no? Era opcional brindar respiraciones boca a boca, porque recuerden que uno de los principios de los primeros auxilios es que no podemos brindar una atención de primeros auxilios si nuestra seguridad está en riesgo. Entonces, si es un paciente que de la calle, que yo no lo conozco y que de repente estamos en una ola de COVID, ¿no? Entonces yo no me puedo poner en riesgo y de alguna manera no le puedo brindar primero respiración boca a boca si no tengo el material adecuado, ¿no? Mencionábamos en la parte de equipamiento de botiquín que hay una válvula, una mascarilla con válvula unidireccional. Si es que la tuviera, podría ser, ¿no? Igualmente queda a libre elección de la persona que va a brindar el RCP, ¿no? Entonces, pero siempre hacemos énfasis en las compresiones torácicas. ¿Qué significa? Que hay que poner especial atención y brindar las compresiones torácicas de calidad para que pueda haber mayor éxito, ¿no? En el RCP. Luego, el tercer paso de la cadena sería la desfibrilación rápida, que es decir, que vamos a hacer el uso del DEA. Solicitamos también el DEA, ¿no? Generalmente los desfibriladores externos automáticos
Lamentablemente no contamos con este equipo en todos los lugares como sería lo ideal, ¿no? Actualmente el RCP no es solamente una maniobra que la brinda el personal de salud, médicos, enfermeras, obstetras, técnicos, paramédicos, bomberos. No, ahorita cualquier persona capacitada, es decir, que ha llevado alguna capacitación o algún curso, puede brindar RCP, ¿no? Entonces, es por eso que hay más lugares, eso es cierto, hay más lugares que tienen un DEA a la mano, pero lamentablemente no es en todos los lugares, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hoteles, restaurantes, me parece que en Lima, en algunas calles, en algunos distritos, hay un desfibrilador en las calles, ¿no? Entonces, eh, contamos con este equipo, pero lo ideal sería que haya más, ¿no? Para cubrir a más gente de repente. Entonces, la persona que llame a la ambulancia, es decir, que active el sistema de respuesta a emergencias, debe indicar que se requiere un DEA. ¿Para qué? Para que si no lo encontramos en el lugar de los hechos o cerca al lugar de los hechos, la ambulancia pueda traer un desfibrilador también. A veces es parte del equipamiento del botiquín de la ambulancia, pero es importante que el personal que está viniendo sepa que estamos ante un paro cardiorrespiratorio y que se requiere el DEA, ¿no? Para que lo tengan listo, preparado, ¿no? Entonces hay que solicitarlo también. Ya cuando llega el servicio de la ambulancia, el sistema de respuesta a emergencias, se va a abrir un despliegue de un soporte vital mucho más avanzado, ¿no? Y se le brinda los cuidados post-paro cardíaco. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos ante un paro cardiorrespiratorio? Iniciamos automáticamente el RCP y aplicamos la secuencia de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Iniciamos, antes era el ABC, pero como les mencionaba, hay consensos seguidos, bastante frecuentes, y vieron que había mayor supervivencia cuando aplicaban primero las compresiones, ¿no? Entonces se cambió, ya no es ABC, sino es CAB, ¿no? Iniciamos primero con compresiones, luego vemos la vía aérea y luego la ventilación, ¿no? ¿A qué me refiero con compresiones? Entonces, básicamente, ¿qué tengo que hacer en las compresiones? En las compresiones utilizamos el talón de la mano, ¿no? Que es la parte lateral al pulgar, ¿no? Esa es la parte que vamos a utilizar para las compresiones. Generalmente va una mano sobre la otra, entrelazando los dedos. Bien, la mano dominante es la que va debajo, es la que va a tener contacto con el pecho del paciente, ¿no? Y la otra va por encima. La posición que yo debo tomar es, como vemos en la imagen superior, ¿no? Arrodillada al lado del paciente. Tratamos siempre de que sea posicionados al lado derecho del paciente para que haya más facilidad. Por ejemplo, cuando nos van a relevar, a veces dentro de las personas que pueden estar alrededor hay alguien que también sabe RCP, entonces se coloca una persona en compresiones y la otra persona se coloca en la cabeza del paciente, es decir, en la parte superior del paciente, para brindar las ventilaciones, ¿no? Y cada cierto tiempo van cambiando para evitar que haya este agotamiento, ¿no? Entonces, y también esta posición favorece el uso del DEA, ¿no? Entonces, cuando llegue el desfibrilador, colocándonos a la mano derecha del paciente, vamos a tener mayor facilidad para colocar el DEA, ¿no? Entonces, es por eso que tratamos siempre de que ubicarnos a la derecha de la persona accidentada. Bien, entonces nos colocamos arrodillados a un lado de la víctima, mantenemos la espalda recta. Es importante mencionar que para el RCP no trabajan los brazos tienen que estar rectos, ¿no? No es que hay una flexión y una extensión de brazos. Los brazos están rectos sobre el pecho del paciente, ¿no? Lo que vamos a utilizar es nuestro peso corporal, ¿no? Nosotros vamos a colocar todo nuestro peso sobre nuestros brazos y vamos elevando y comprimiendo y relajando, de tal manera que el pecho pueda disminuir
o podamos comprimirlo hasta que baje aproximadamente 5 centímetros. Y tenemos que dejar también que se expanda el tórax. Así como comprimimos el corazón, tenemos que dejar que se relaje también. Entonces, comprimimos 5 centímetros y soltamos para que el corazón pueda descomprimirse también, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ir el talón de la mano? Va a ir en el pecho del paciente entre la línea intermamilar, ¿no? En el esternón, en el hueso esternón, entre las tetillas, por así decirlo, entre las línea intermamilar, ¿no? Ahí va a ir el talón de la mano. Ahora, ¿cómo me aseguro de que las compresiones sean de calidad? ¿Cómo me aseguro que de verdad estoy haciendo compresiones que sean efectivas para el paciente? La frecuencia de las compresiones deben ser entre 100 a 120 por minuto. Vamos a ver en un video que hay un ritmo para esto. Las compresiones no son 1, 2, 3, no. Las compresiones son rápidas, ¿no? Efectivas, es decir, con fuerza para que pueda bajar el tórax los 5 centímetros, pero rápido, ¿no? Generalmente cuando nosotros contamos en el RCP, contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces las compresiones son rápidas, pero tienen que ser efectivas, ¿no? Haciendo la compresión correcta, ¿no? Y generalmente hacemos ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Eso lo vamos a ver en el video. A veces la parte teórica nos confunde un poquito, pero en la práctica ya lo vamos vamos a aclarar eso. La profundidad, como lo mencioné, debe ir entre 5 a 6 centímetros, ¿no? Y el tiempo debe ser compresión-relajación. El mismo tiempo, los mismos segundos que me demoro comprimiendo, lo mismo debo demorarme en relajación, ¿no? O sea, comprimo, suelto, así de tal manera que hacemos un masaje cardíaco adecuado, ¿no? Y si es posible, cambiamos de reanimador cada 2 minutos. Es decir, que si hay otra persona que sepa brindar RCP, podemos cambiar cada 2 minutos, ¿no? Para evitar el agotamiento y asegurarnos de que las compresiones sean realmente de calidad, ¿no? Y es importante lo que dice, minimice las interrupciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo no puedo estar haciendo con las compresiones contando, siempre se cuenta en voz alta para que la otra persona, se cuenta en voz alta para que la otra persona que me va a reemplazar escuche que ya voy a llegar al 30 y él pueda tomar mi lugar. Si estoy solo, entonces trato de no contar en voz alta porque me voy a cansar o me voy a agotar más rápido, ¿no? Entonces, esta es la función de un trabajo en equipo, ¿no? Cuando hay otra persona, trato de siempre indicarle lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, el paciente está en paro, inicio RCP, despejo el tórax, empiezo compresiones, 1, 2, entonces la otra persona que también va a brindar RCP sabe los pasos que estamos haciendo y de alguna manera cuando le toque actuar a él, va a saber en qué momento ingresar a hacer el RCP también. Si yo me distraigo, por ejemplo, vienen, no hay un DEA o no me contesta la ambulancia, entonces y yo mantengo una conversación con otra persona, automáticamente las compresiones dejan de ser de calidad, puedo perder el ritmo de las compresiones y sobre todo la profundidad de las compresiones, ¿no? Entonces, básicamente estaríamos haciendo un RCP sin ningún fin, porque no estamos haciendo un masaje cardíaco adecuado. Bien, una vez que ya tenemos claras cómo deben ser las compresiones, pasamos a la vía aérea. La vía aérea básicamente es la apertura de la vía aérea, ¿no? Una vez que ya hemos realizado nuestras 30 compresiones en el pecho, tenemos que aperturar la vía aérea, ¿no? Con una maniobra que se llama la maniobra frente-mentón. ¿Qué pasa con esta? ¿Por qué tengo que hacer esto? La base, cuando un paciente está inconsciente, totalmente inconsciente, no acostado, porque nosotros cuando dormimos es otra situación, pero un paciente que está inconsciente, que no tiene conciencia, la base de la lengua cae sobre sobre la parte posterior. Entonces, la lengua, al ser un músculo, pues se relaja, ¿no? Se relaja y obstruye la vía aérea, cae sobre la parte posterior de la vía aérea y el paciente puede de manera espontánea querer respirar, ¿no?
pero no le permite porque la lengua está en un estado de relajación, ¿no? Entonces puede ser que no pueda respirar por este mecanismo. Entonces lo que hacemos es colocar una mano en la frente, la otra en el mentón y elevamos el mentón hacia arriba, ¿no? De tal manera que la lengua se eleva junto con el mentón y se apertura la vía aérea, ¿no? Entonces el paciente, si es que en algún momento espontáneamente empieza a respirar, va a poder hacerlo porque la vía aérea va a estar aperturada, ¿no? Entonces colocamos la frente, la mano sobre la frente, la otra mano elevamos el mentón, ¿no? Y suavemente la cabeza va hacia atrás, ¿no? Elevando el mentón hacia arriba y la cabeza hacia atrás, ¿no? Entonces, de esa manera, nuestra vía aérea ya está aperturada. Y de esa manera, en esa posición, nosotros realizamos la ventilación. Como les mencionaba, es opcional, totalmente opcional, que la persona brinde respiración boca a boca. Lo puede hacer también a través de la mascarilla, como les mencionaba, que es que está en la parte inferior, en la parte inferior, que es una mascarilla con una válvula unidireccional, que significa que yo voy a insuflar al paciente, voy a ventilar al paciente, pero no hay un retorno. O sea, si es que yo no conociera a esa persona y esa persona, por ejemplo, tiene alguna enfermedad de transmisión que se transmite a través de la vía aérea, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Un caso simple, que tenga COVID, por ejemplo, esa persona, yo no estaría en riesgo, ¿no? Eh, y esta mascarilla, pues, es de un solo uso. Bien, entonces, una vez que hemos hecho las 30 compresiones, hemos aperturado la vía aérea y hemos dado nuestras 2 respiraciones, ahí terminaría el primer ciclo, ¿no? Entonces, las 30 compresiones del pecho, seguidas por las 2 respiraciones de rescate, se consideran como un ciclo, ¿no? Y luego de que termina un ciclo, que generalmente es en un minuto, reevaluamos el pulso y la respiración. Entonces, pueden pasar 3 cosas. Primero, que no haya pulso y que el paciente aún no esté respirando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos con el RCP. Luego de un minuto, volvemos a reevaluar, ¿no? Volvemos a reevaluar luego de un minuto. Y si igualmente aún no tiene pulso y no está respirando, continuamos con el RCP. Entonces, así debemos hacerlo cada un minuto, es decir, cada 32, 32, 30, 30 compresiones, 2 ventilaciones, reevaluamos al paciente. Bien, puede ser que haya pulso, pero el paciente no esté respirando. Entonces, es decir, que recupera el pulso, pero aún no respira, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Damos una ventilación cada 5 a 6 segundos. Ya dejamos las compresiones y nos centramos solamente en las ventilaciones, ¿no? Y reevaluamos. Otro escenario sea que pues el RCP sea de calidad, sea exitoso y el paciente pues ya tenga pulso y ya esté respirando. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo colocamos en una posición que se llama la posición lateral de seguridad o el PLS, ¿no? Que básicamente consiste en colocar al paciente girándolo hacia el lado izquierdo, ¿no? Apoyado sobre su brazo izquierdo, ¿no? Y la pierna derecha flexionada, ¿no? De tal manera que cuando los pacientes recobran la conciencia, ¿no? A veces hay, pues, por una relajación de esfínteres o por estimulación de nervios, el paciente pueda tener cierto reflujo o pueda tener algún tipo de expectoración y para que no se aspire y se ahogue con su propia secreción, entonces lo colocamos en esta posición que se llama posición lateral de seguridad, ¿no? Entonces, si el paciente de alguna manera elimina alguna secreción por la boca o por la nariz, pues no hay riesgo de que se asfixie, ¿no? Con su propia secreción. Y de esa manera esperamos a que llegue el sistema de respuesta a emergencias o la ambulancia que hemos solicitado, ¿no? Este es el DEA. Esta imagen es de un desfibrilador externo automático. Hay
muchas marcas, hay muchas formas, pero básicamente los DEAs ahora son tan automáticos, como dice su nombre, que básicamente lo que tenemos que hacer es simplemente prenderlo y y seguir las órdenes que nos dice el desfibrilador, ¿no? Eh, la marca que sea, cuenta con algunos botones que son universales. Por ejemplo, el botón de encendido, ¿no? El botón de encendido, de apagado, tiene una pantalla donde vamos a poder ver las órdenes que aparte que nos dice por el altavoz, la podemos leer en la pantalla. Algunos tienen un botón de descarga, otros son automáticamente una vez que detectan que la persona tiene un ritmo cardíaco desfibrilable, brinda la descarga, ¿no? Tiene el puerto para conectar los parches y los parches que van a ir en el tórax del paciente, ¿no? Entonces, cualquiera, como le digo, cualquiera sea la marca, la forma, algunos vienen en maletín, otros vienen como una cajita, cualquiera sea la marca, tiene estas condiciones que son universales, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es prender el DEA, ¿no? Seguir las instrucciones de voz. Algunos ni siquiera tenemos que presionar el botón porque una vez que abrimos la tapa se prenden automáticamente, ¿no? Colocamos los electrodos, que son los parches o las almohadillas que son adhesivas, ¿no? En el pecho de la persona, ¿no? Incluso estos parches vienen señalados ya, dónde tenemos que colocarlo, qué parche va en el lado izquierdo, qué parche va en el lado derecho, ¿no? Y estos electrodos o estos parches van a enviar la información automáticamente al desfibrilador, ¿no? Este desfibrilador va a procesar el ritmo cardíaco del paciente y va a determinar si es que el ritmo cardíaco del paciente necesita o no necesita una descarga eléctrica. Entonces, eso lo va a determinar el DEA, ¿no? Cuando el DEA termine de procesar el ritmo cardíaco, y nos indique que necesita liberar una descarga, el DEA nos va a ir diciendo todo a través del altavoz, ¿no? Procesando ritmo. Entonces va a tardar un poquito y en ese lapso que el DEA está procesando, por ejemplo, nosotros no podemos parar de hacer las compresiones. El DEA nos va a decir, detenga compresiones, vamos a realizar una descarga, aléjese del paciente y automáticamente nosotros nos alejamos del paciente, el desfibrilador indica, se brindó la descarga, continúe compresiones y automáticamente iniciamos las conversiones. El DEA actualmente es tan automático que simplemente al momento de encenderlo ya nosotros tenemos que seguir las indicaciones que nos brinda el desfibrilador, ¿no? Entonces, vamos a ver un video que nos va a indicar lo que es la parte práctica como tal, ¿no? A veces la parte teórica nos confunde un poco, pero vamos a ver la parte práctica. Perdón, hicieron una consulta en la... Delia nos dice, ¿se tapa o presiona las fosas nasales? No, las fosas nasales no se obstruyen ni se tapan de ninguna manera. Bien, si te refieres a la parte de apertura de la vía aérea, simplemente la maniobra es elevar el mentón y inclinar un poco la cabeza hacia atrás, ¿no? No se presionan las fosas nasales, no se obstruye de ninguna manera el pasaje del aire. Bien, entonces vamos a... Me confirman, por favor, si se puede escuchar. Recuerden que este video no es un video de aquí de Perú, entonces va a brindar de repente números de emergencia para llamar a ambulancias que no corresponde. Bien, esa es la única observación. ¿Se escucha? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha. Perfecto. Vamos a ver cómo integrar el escenario de reanimación básica, cómo debo responder inmediatamente cuando una víctima colapsa. Es muy frecuente ver
cuando alguien colapsa, que las personas no saben qué hacer, no saben cómo responder, no saben cómo actuar, generalmente hacen cosas que no están indicadas, le levantan los pies a la víctima, que tráiganle agua, que le den agua con azúcar, que le halen el dedo del medio, cosas completamente absurdas que no tienen ningún sentido y pues que no van a ayudar a la víctima a que salga adelante de su colapso súbito. Entonces, aquí vamos a aprender cómo debo inmediatamente responder ante una situación de paro cardíaco o que alguien colapsó. Entonces, Ramón colapsó en la calle, yo estoy fuera del hospital y vamos a ver cómo debo interactuar inmediatamente con él. Veo que colapsó, me acerco a él, lo llamo, Ramón, si conozco su nombre, si no, pues señor. Si veo que no responde, debo mirar el tórax de la víctima a ver si está respirando, voy mirando el pulso si soy proveedor de salud y ahí rápidamente me doy cuenta de 3 cosas importantes. La respuesta del paciente, si está respondiendo o no, si está respirando y si tiene pulso. Si esta persona no responde y no respira y no tiene pulso, inmediatamente debo activar el sistema de emergencias. Le puedo pedir el favor a alguien. Entonces, Daniela, por favor, vamos a activar el sistema de emergencias médicas y traes un DEA. Lo que hago en ese momento es una orden importante para que esa persona active un sistema de emergencias médicas. Recuerden que en Colombia se llama la línea 123. Y siguiente, esa persona lo que hace es obtener un DEA. La persona me trae un desfibrilador externo automático para yo poderlo desfibrilar lo más pronto posible. Mientras tanto, mientras que eso sucede, voy haciendo el tercer eslabón del manejo extrahospitalario, que es dar compresiones torácicas, y yo inicio las compresiones torácicas en esa persona. De esta manera, es importante saber hacer bien la técnica al momento de hacer las compresiones. ¿Cuál es la técnica recomendada? Esta zona de la mano se llama región tenar hipotenar. Vamos a ponerla en toda la mitad del esternón, en toda la mitad, a nivel intermamilar o de las tetillas o 2 travezas de dedo de la apófisis xifoide, que es este hueso que tenemos aquí en lo que llamamos la boca del estómago o epigastrio. 2 traveses de dedo, ponemos la región tenar e hipotenar de la mano. Una vez tenemos esta parte ya bien ubicada, debemos montar la mano no dominante encima. Vamos a posicionarnos con los brazos completamente rectos, no deberían de estar doblados porque voy a cambiar la cinemática y la energía de la compresión, completamente rectos, y los hombros deben estar perpendiculares al nivel de donde están las manos y el movimiento debe hacerse con el tronco, no con las manos, debe hacerse con el tronco, comprimiendo fuerte. Hay unas recomendaciones aquí y es: comprima rápido a una velocidad de entre 100 a 120 por minuto. No se recomienda que sea menor y tampoco se recomienda que sea mayor. Para eso es muy importante utilizar un dispositivo que se llama metrónomo. De hecho, también lo pueden descargar como una aplicación en el celular que les puede medir la velocidad de la compresión. Metrónomo. Esa es la velocidad, es muy importante. El segundo parámetro importante para que la compresión sea de alta calidad es la profundidad con la que voy a comprimir. Se debe comprimir fuerte, a una profundidad de al menos 5 centímetros en el paciente adulto. Lo otro importante es permitir que el tórax expanda completamente con cada compresión. Si el tórax no expande con cada compresión, voy a hacer que la compresión no sea efectiva. Entonces debo permitir, observen, que el tórax vuelva a su posición original con cada compresión. Eso es fundamental. Lo siguiente es que si tengo con qué ventilar a la víctima, no debo hiperventilarlo. ¿Qué es hiperventilar? Es dar una frecuencia muy aumentada de ventilaciones y no es recomendado porque antes puede empeorar la situación de la víctima. Más adelante vamos a ver cómo se debe ventilar. Lo otro recomendado es que usted cambie de reanimador cada 2 minutos porque usted se va a cansar y el cansancio físico va a hacer que la compresión vaya perdiendo calidad y no sea tan efectiva como se recomienda. Entonces, cada 2 minutos deben estar alternando entre las compresiones. Y lo siguiente importante es desfibrilar lo más pronto posible que esté disponible el desfibrilador. Entonces, comprima rápido, a 100 a 120, comprima fuerte, una profundidad de 5 centímetros, permita que el tórax expanda adecuadamente con cada compresión, evite hiperventilar. Una vez tenga el desfibrilador, póngalo. Y una cosa muy importante es disminuir el tiempo de las interrupciones entre compresiones
y otras maniobras que usted vaya a realizar. Es decir, entre más yo esté comprimiendo en la persona el tórax, mucho mejor y mejor sobrevida va a tener. Esta va a ser la secuencia que se debe realizar. Y una vez tenga el DEA, pues lo debo poner y aquí quedarían 4 pasos importantes que usted se va a memorizar. Lo primero que hago es identificar que la víctima está en paro, sí o no. Señor, señor, miro si respira, si tiene pulso, si está respondiendo, eso es lo primero que debo hacer. Si no responde y no respira, debo activar el sistema de emergencias médicas. Por favor, active el sistema de emergencias médicas, llame a la línea 123 y tráiganme un DEA, obtenga el DEA. Tercero, inicie las compresiones torácicas de alta calidad. Ya les voy a mostrar un ejemplo cómo se debe hacer un ciclo completo de 2 minutos. Cuarto, desfibrile inmediatamente llegue el desfibrilador. Y no se les olvide, comprima rápido, comprima fuerte, permita que el tórax se expanda, evite hiperventilar, cambie el animador cada 2 minutos y disminuya el tiempo de interrupciones. Y una vez esté el desfibrilador, póngalo. Miren que soy insistente en esto del desfibrilador porque entre más rápido se desfibrila el paciente, más rápido va a restablecer su circulación espontánea. Vamos a ver un ejemplo entonces cómo se debe comprimir y cómo se hacen 5 ciclos. Ya hicimos los pasos iniciales, ya activamos el sistema de emergencias médicas, inicio compresiones. ...21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Si tengo con qué ventilar, debo hacerlo. 2 ventilaciones después de cada 30 compresiones. Debo verificar que el tórax se expanda. Ahí expandió. Continúo. ...27, 28, 29, 30. Usted puede contar las 30 si quiere, pero se va a fatigar más, o contar las últimas y estar preparados. 2 ventilaciones efectivas, continúo, llevamos 2 ciclos, vamos al tercero. ...21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ventilo. Siempre que ventilo debo garantizar que el tórax expanda. Expande, expande. ...21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Expande, expande. Vamos al último ciclo. ...27, 28, 29, 30. No expande, reacomodo mi técnica y expande. 2 ventilaciones. Verifico cómo continúa la víctima, si ya restableció el pulso o si está moviéndose, porque soy proveedor de salud puedo hacerlo, y si no, debo continuar las compresiones torácicas o si llega el DEA, se debe instalar el DEA. Esa es la técnica con la que debo utilizar al momento de realizar compresiones torácicas en una víctima. Vean la velocidad que utilicé, estuve aproximadamente en 100 por minuto. Y otra cosa importante es hacerlo durante 2 minutos, 5 ciclos, ciclos de 30 por 2. Eso es. Los invito para que vean el siguiente video y es la técnica de cómo se debe ventilar una persona que está... Bien. ¿Alguna opinión con respecto al video? ¿Alguna pregunta? Aquí terminamos lo que es con RCP y vamos a iniciar con obstrucción de la vía aérea. Entonces hay que solucionar las preguntas si es que las hubieran de RCP. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte con respecto al video? Los escucho, los leo mediante el chat. Buenas tardes. ¿Cómo está? Una consulta, si en caso tuviera un paciente que tuviera fractura de tórax, ¿cómo actuaría en ese caso?
Si tuviera fractura de tórax o si con el RCP hay fractura de costillas, ¿a eso te refieres? Liliana, ¿me escucha? ¿Sí se me escucha? ¿Sí se me puede escuchar? Sí se escucha, ya, perfecto. Sí, se te escucha. Ya, perfecto, gracias. En el caso de el RCP, si bien es cierto, a nosotros hacer una compresión de, con una profundidad correcta, como la que nos indica la guía, como nos dice en el video, de 5 a 6 centímetros, hay el riesgo de que pueda haber fractura de costillas, ¿no? Porque es una profundidad, pues, es amplia, ¿no? Puede haber el riesgo, pero nosotros en este caso lo que hacemos es una valoración de riesgo-beneficio. Entonces, ¿qué es lo que es el mal menor, por así decirlo, ¿no? Que el paciente esté en paro o que tenga una fractura de costillas que al momento de llegar al hospital, pues lo van a inmovilizar, va a estar con un yeso 1 o 2 semanas y va a estar, sobre todo, vivo y feliz, ¿no? Se evalúa lo que es bastante el riesgo-beneficio. Yo no puedo detener mis compresiones, yo no puedo parar el RCP si es que por ahí fracturé una costilla, ¿no? No se pueden parar las compresiones. Eso es una secuela del RCP. Siempre tengan en mente que estamos salvando la vida de un paciente con el RCP. Lo demás que se pueda causar, de repente generamos hematomas, ¿no? Que son los moretones en el pecho, ¿no? Lo demás se soluciona. Lo demás, eventualmente el paciente va a llegar a un centro hospitalario, un hospital que va a ser tratado, ¿no? Entonces, todo lo demás que ocurra como secuelas del RCP se puede solucionar. Lo que no se puede solucionar es que el paciente llegue sin vida, ¿no? O que el RCP sea un fracaso. Eso es lo que sí, la fractura, una costilla fracturada puede afectar un órgano interno, sí, puede haber una perforación pulmonar, ¿no? Puede una costilla, según la forma, según la intensidad con la que se fracture, ¿no? A veces puede generar pues un neumotórax, una rotura de la pleura, que es la capa que recubre los pulmones, ¿no? Entonces, sí puede generar un daño. Generalmente es a los pulmones, ¿no? Pero siempre evaluamos riesgo-beneficio. Eso siempre ténganlo en mente. Estamos salvando la vida de un paciente que eventualmente va a ir al hospital y cualquier secuela que quede se va a recuperar. No es que vamos a hacer un daño al nosotros hacer el RCP, ¿no? Estamos salvando la vida de un paciente. En el caso de RCP en niños, es muy parecido, solo, por ejemplo, en el caso de niños, la compresión igualmente es hasta 5 centímetros. En el caso de lactantes o de bebés, es hasta 4 centímetros que se tiene que comprimir el tórax. La maniobra es diferente, o sea, no vamos a presionar el tórax en bebés, sino es con los dedos. Lo vamos a ver más adelante, hay una imagen. ¿Qué más? Tratamos de que en niños y en lactantes hayan dos reanimadores siempre. Cuando es con dos reanimadores, el ritmo es no 32, sino 15-2. O sea, 15 compresiones, 2 ventilaciones y luego de 5 ciclos hay un cambio de reanimadores. No, hay ciertos criterios que en niños cambia, pero básicamente la finalidad del RCP es la misma, ¿no? Hay unos cuadros comparativos entre RCP de adultos, niños y lactantes, que está emitido por el AJA, ¿no? Que es la guía que les comento. Entonces, los invito a que la busquen. Está como imágenes o la guía, si tienen tiempo de repente, pueden leerse la guía. Es bastante interesante,
porque nos abre un poco el panorama del RCP, ¿no? Ahí nos dice cuáles son los riesgos y valorar bastante lo que es el riesgo-beneficio, ¿no? de brindar RCP. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto al RCP, a la maniobra, al uso del DEA? ¿No? ¿No hay ninguna otra pregunta? Bien, entonces pasamos a lo que es la obstrucción de la vía respiratoria o obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, ¿no? Que es por sus siglas OVASE, ¿no? ¿A qué se denomina obstrucción de la vía aérea? Es el atragantamiento, básicamente, ¿no? La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño que está provocando un cuadro repentino de asfixia, ¿no? Que si no se resuelve va a provocar igualmente una hipoxia grave, ¿no? Y que puede finalmente llegar a un paro cardiorrespiratorio igualmente, ¿no? ¿Cómo se maneja la obstrucción de la vía aérea? La obstrucción, perdón, de la vía aérea. Primero, nosotros nos encontramos ante un cuadro donde una persona está con la maniobra universal, que es la que vemos en la imagen izquierda, de atragantamiento o de ahogamiento, ¿no? Inmediatamente cuando una persona se está atragantando, inconscientemente, inmediatamente se lleva las manos al cuello, ¿no? Es una señal universal de atragantamiento. Entonces nos vamos a encontrar con una persona que está generalmente inicia el cuadro tosiendo, ¿no? Porque de alguna manera, de manera mecánica y automática, tratamos de expulsar el cuerpo extraño. Entonces nos vamos a encontrar una persona que está tosiendo con las manos en el cuello y lo que tenemos que hacer primero es animarla a seguir tosiendo, ¿no? Para esto hay que saber que hay dos tipos de obstrucción, una obstrucción parcial y una obstrucción completa. La obstrucción parcial es cuando, pues, por ejemplo, la vía aérea, imagínensela como un tubo, ¿no? Un tubo que, si nosotros metemos algo por el tubo y de alguna manera se obstruye y deja un espacio, ¿no? Igualmente cuando soplemos va a entrar aire, ¿no? Porque no, si bien es cierto, el tubo no está completamente despejado, pero hay una parte por donde va a ingresar aire, ¿no? Es una obstrucción parcial. En el cuerpo humano, cuando hay una obstrucción de vía aérea parcial, ingresa el aire, pero como mecanismo a veces tosemos, es un mecanismo compensatorio, ¿no? Tratamos de toser. ¿Qué pasa cuando la obstrucción es completa? Imagínense, pues, llenar el tubo de algo que no permite que al momento de soplar pase hacia el otro lado del aire, ¿no? Entonces, cuando está completamente obstruido, se llama una obstrucción completa. Y generalmente en el cuerpo, cuando la vía aérea está completamente obstruida, pues la persona ya pierde la conciencia, ¿no? Entonces, inicialmente, la obstrucción de la vía aérea inicia pues por una obstrucción parcial, ¿no? Entonces la persona va a iniciar tosiendo, con las manos en el cuello, y lo que tenemos que hacer es animarla a seguir tosiendo, ¿no? Continúe, señor, señora, siga tosiendo, ¿no? Si nosotros vemos que después de unos segundos, a pesar de toser, no se expulsa el cuerpo extraño, ayudamos con golpes en la espalda, ¿no? Podemos dar hasta 5 golpes en la espalda para que la persona tenga un impulso para seguir tosiendo y ayudar a que el cuerpo extraño por mecanismo salga, ¿no? Cuando los golpes en la espalda no funcionan, inicio con la maniobra de Heimlich. ¿Cuál es la maniobra de Heimlich? Es colocarme detrás de la persona que se está ahogando, ¿no? Tratamos de abrazar a la persona de tal manera que vamos a colocar el puño, ¿no? Debajo de la apófisis sifoides, que es este hueso de aquí abajo, entre las costillas, exactamente por encima de la boca del estómago, ¿no? Entonces colocamos el puño, la mano dominante siempre es la que está en contacto con la persona. Eso recuérdenlo, siempre la mano dominante. Si yo soy diestro, si soy zurdo, la mano con la que yo escribo, con la que yo trabajo, esa es la mano la que va a guiarme. La otra mano es de
apoyo, es la que me va a dar la fuerza. Bien, entonces, igual en RCP, la mano dominante va en contacto con el paciente, y en la maniobra de Heimlich, igualmente, el puño de la mano dominante es la que tiene contacto con el paciente. Entonces, colocamos el puño y la otra mano cubre, ¿no? El puño. Y la orientación de la fuerza debe ser hacia arriba tratando de expulsar el cuerpo extraño, ¿no? Algunos lo hacen en L, hacia adentro y hacia adentro y hacia arriba, pero la orientación siempre tiene que ser hacia arriba, ¿no? Como una curva hacia arriba, tratando de expulsar y de alguna manera empujar el diafragma, que es un músculo que está por debajo de los pulmones, ¿no? Empujando el diafragma, los pulmones de alguna manera se elevan y empujan la vía aérea y puede salir el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de la maniobra de Heimlich. Entonces, hacemos 5 compresiones, ¿no? Realizamos la maniobra de Heimlich. Si el cuerpo extraño sale, pues la maniobra fue un éxito, ¿no? Si es que no sale, eventualmente la obstrucción va a volverse una obstrucción completa, ¿no? Entonces la víctima va a perder la conciencia y debemos empezar con el RCP. ¿Cuál es la diferencia de realizar un RCP con una obstrucción de la vía aérea y un RCP por una persona que está en paro cardiorrespiratorio desde el comienzo, ¿no? Lo que hay que hacer es prestar especial atención a la apertura de la vía aérea, ¿no? Entonces, cuando sabemos que el paciente ha tenido una obstrucción de cuerpo extraño, una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, inicio las compresiones y al momento de aperturar la vía aérea, yo tengo que buscar si es que yo tengo acceso o alcance al cuerpo extraño que ha generado la obstrucción, ¿no? Entonces, perdón por la huella. Ya, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, hay una variante que es la automaniobra de Heimlich, que ocurre cuando el paciente pues está solo, no hay quien pueda brindarle la maniobra, ¿no? Entonces, se puede hacer de manera lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Primero nos alentamos nosotros mismos a seguir tosiendo, ¿no? En el caso de que no resulte, pues nos colocamos el puño, nuestro propio puño, la mano sobre el abdomen, ¿no? En la boca del estómago, ¿no? Y nos podemos apoyar de alguna superficie, que puede ser el borde de una silla, de un mueble, ¿no? Para poder tener la fuerza para poder empujar este cuerpo extraño. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando el atragantamiento o la obstrucción es en bebés, en lactantes, ¿no? Lo que hacemos es básicamente el mismo mecanismo, es decir, los niños no tienen el reflejo de toser, por ejemplo, cuando hay un cuerpo extraño, pero sí apoyamos con lo que son los golpes en la espalda, ¿no? Colocamos al lactante, generalmente la posición es sobre nuestra pierna, ¿no? De tal manera que con la mano dominante hacemos una pinza, movilizando el cuello, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que está el dedo pulgar y el resto de la mano sobre la cara del lactante, no en el cuello, ¿ya? La pinza es en la cara para poder estabilizar el cuello, no la garganta, no tratamos de presionar la garganta, sino el cuello, para sostener la cabeza del lactante, ¿no? Y el resto del cuerpo descansa sobre nuestro brazo, nuestra pierna, y con la otra mano damos los golpes en la espalda, ¿no? Podemos dar hasta 5 golpes, tratamos de que sean golpes fuertes, sostenidos, ¿no? Rápidos, no tratamos de, si bien es cierto, es un lactante, es un poco más delicado, pero los golpes tienen que ser precisos para que pueda expulsarse el cuerpo extraño. De no resultar también la expulsión del cuerpo extraño, también iniciamos RCP en lactantes, ¿no?
¿Hay alguna pregunta para iniciar con el caso práctico? Doctora, disculpe, Sí. no necesariamente sea por un cuerpo extraño, porque hay veces cuando, por ejemplo, hablo personalmente, ¿no? Un día yo estuve sentada en mi casa normal, ¿no? Y de repente me como que se hubiera cerrado las vías respiratorias y no pude pasar el aire y empecé a toser, como si me hubiera atorado, ¿no? Así, empecé a toser y ya sentía desesperarme. Me paré para poder caminar más o menos unos 30 pasos y pensé de que iba a escupir o vomitar, ¿no? Pero no, ya no pude toser, quería respirar, no podía, quería toser, tampoco podía, quería hacer como para escupir, tampoco podía. Entonces lo que hice fue ya voltearme para que me viera mi familiar que no podía respirar. Entonces caminé como 10 pasos más y ya sentí que mi cuerpo se iba a caer. En eso que se iba a caer, para yo poder decirle a mi familiar que me ayude, me salió la palabra ayúdame y ahí fue donde pude respirar. Entonces mi corazón empezó a latir. Imagínense que sentía que mi corazón se iba a salir, ¿no? De tanto el latido era tan fuerte, ¿no? Pero en ese momento yo no había comido nada, no había tomado agua ni nada. ¿Cómo también se puede usar ese tipo de auxilio? Por ejemplo, si yo estaría sola, ¿no? Con esa maniobra, con la silla y poder agarrar, ponerme el puño, todo eso. Sí, podría servir, pero generalmente en tu caso probablemente haya sido algún tipo de secreción, ¿no? Que hayas estado en un proceso inflamatorio y que sea por una secreción. Entonces, generalmente ahí lo que ayudaría pues es toser y el apoyo con los golpes en la espalda de repente. La maniobra de Heimlich como tal, de colocar el puño en la boca del estómago y ejercer la presión, es para expulsar un cuerpo extraño, para tener la fuerza. Generalmente, en tu caso, pues las secreciones no salen con esta maniobra, ¿no? Ahí depende mucho del esfuerzo expiratorio que tú hagas para expulsar esta secreción, más no una fuerza externa como sería la de la maniobra, ¿no? Entonces, no se ha intentado esta maniobra en temas de secreciones de la vía aérea, ¿no? Sino en cuerpos extraños. Entonces, no sé si que tengas éxito en expulsar secreciones. Como te digo, esta fuerza externa es para cuerpos extraños y la expulsión de secreciones es con el esfuerzo expiratorio que la persona haga. En el colegio, un adolescente se atragantó con un pedazo de pan y le llevaron a emergencia. Sí, claro. Ocurre bastante en restaurante también cuando es carnes, ¿no? Sí, generalmente la comida. En niños sí es a veces por juguetes, ¿no? Por cosas sólidas, ¿no? Como juguetes o cosas. Pero en adultos, cuando ocurre, generalmente es por comida, ¿no? Entonces, pan o carnes, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a nuestro caso práctico rápidamente. Les voy a pedir la participación de todos para solucionar las preguntas. Bien, en este caso tenemos a Francisco, es un varón de 52 años, es un camionero de profesión, sin hábitos tóxicos reconocidos, tiene sobrepeso y antecedentes de hipertensión y colesterol alto con un tratamiento irregular, ¿no? Son datos que nos brindan. Acude a cenar a un restaurante de carnes donde usted se encuentra. De pronto se da cuenta que las personas de las mesas de alrededor se ponen de pie y rodean a Francisco indicando que se está ahogando. Usted se pone de pie e indica a los presentes que tiene conocimientos en primeros auxilios. Francisco se encuentra tosiendo anímicamente con las manos en el cuello. ¿Qué indicaciones usted le daría a Francisco antes de realizar la maniobra de Heimlich? A ver.
¿Quién se anima? Que siga tosiendo, animarlo que siga hasta que de repente haya ese espacio en la que puede expulsar este producto, ¿no? Y también dándole palmadas en la espalda. Stephanie, muy bien, sí. Que siga tosiendo, en el chat nos dicen que siga tosiendo, la tos, que siga tosiendo, muy bien, y luego vendrían las palmadas en la espalda, ¿no? ¿Cuántas palmadas aproximadamente yo tengo que hacer para iniciar la maniobra de Heimlich? 5 palmadas. 5 palmadas. 5 palmadas aproximadamente, ¿no? No es que me voy a tardar unos 10 minutos dándole palmadas ahí, no, son No. 5 palmadas, si es que no Pedirle funciona, que se calme también al paciente, ¿no? perdón, Que pedirle que se calme el paciente. claro, ¿no? Indicarle siempre, señor, Se contrae más. correcto. Siempre indicándole, señora, yo tengo conocimientos en primeros auxilios y voy a intentar ayudarle, ¿no? De alguna manera, esta frase que tenemos conocimientos, que podemos ayudar, tranquiliza a veces a los pacientes. Entonces, voy a intentar ayudarle, ¿no? Siga tosiendo y va a seguir tosiendo, iniciamos con las palmadas, ¿no? Eso, correcto. Indicarle que nosotros tenemos la situación bajo control le da seguridad al paciente, correcto, Viviana. Bien, entonces ya sabemos que indicamos que siga tosiendo, le damos las palmadas, iniciamos la maniobra de Heimlich. Iniciamos la maniobra de Heimlich, pero Francisco poco a poco se va desvaneciendo hasta que pierde la conciencia y cae al suelo. La pregunta 2 es, ¿cuáles serían las indicaciones y qué manejo tendrá de aquí en adelante? Vamos a indicar el procedimiento paso a paso. Bien, entonces Francisco estaba con una obstrucción, al parecer parcial, de la vía aérea. Tratamos de indicarle que siga tosiendo, damos las 5 palmadas, hacemos la maniobra de Heimlich, pero al parecer la maniobra de Heimlich no tiene éxito y el paciente, pues, al parecer sufre una obstrucción completa de la vía aérea, pierde la conciencia y cae al suelo. ¿Qué hacemos cuando el paciente ya se encuentra en el suelo desvanecido? ¿Qué hacemos? ¿Qué indicaciones hay a partir de aquí? Darle reanimación RPC. RCP. Y automáticamente empieza el RCP. No, primero tenemos que revisar que la persona esté respirando. Muy bien, ¿qué más? Que no respire, ¿qué más? ¿Cuáles son los Que no tenga pulso también. Correcto, que no esté respirando, que no tenga pulso, ¿y qué más? ¿Cuáles son los 3 criterios para hacer RCP? Si no responde también. Muy bien, Karina, si no responde, ¿no? Entonces, tenemos a Francisco, nos vamos a acercar. Francisco, ¿me escuchas? No me responde. Le colocamos los dedos a nivel carotidio o a nivel radial y no tiene pulso. Me acerco mi oído a su boca, a su nariz, miro su tórax y no está respirando. Entonces tenemos que Francisco no está respirando, no respira, no responde y no tiene pulso. Entonces Francisco está con paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en este momento? ¿Iniciamos RCP automáticamente o qué hacemos? Aitza nos dice, lo colocamos en una zona segura, muy bien. Llamamos al SAMU, verificamos signos vitales y si no tiene, comenzar el RCP. Muy bien, Aitza, está correcto, muy bien lo que me has dicho. Solamente hay que invertir el orden. Primero, colocamos en zona segura al paciente, primero verificamos los signos vitales, luego llamamos al SAMU, ¿no? Y si llegamos a la conclusión de que el paciente está en paro cardiorrespiratorio, comenzamos el RCP. Bien, pero primero tenemos que verificar los signos vitales, porque si no, ¿qué vamos a informar al SAMU? ¿No? El SAMU es el sistema de ambulancias que tenemos en el Perú. ¿Quién sabe el número del SAMU o de los bomberos aquí en Perú? ¿A dónde tengo que llamar? ¿Al 106? 106 es ¿de qué? El número del SAMU. Muy bien, Aitza. ¿Y de los bomberos? ¿Saben el número? 116. 116. Muy bien, Celeste. Entonces, tenemos a Francisco que está desvanecido. Hemos llegado a la conclusión de que está en paro cardiorrespiratorio. Y vamos a
llamar a activar nuestro sistema de emergencia, ¿no? En este caso, Aitza nos dice que va a llamar al SAMU. Indicamos, ¿no? Aitza, por favor, llama al SAMU y asegúrate que traigan un DEA. Entonces, y nosotros iniciamos automáticamente lo que es el RCP, ¿no es cierto? ¿Cuántas compresiones, cuántas ventilaciones, cuántos ciclos y cada cuánto voy evaluando? A ver, brevemente. A manera de resumen. Compresiones, 2 respiraciones. Muy bien, 30 compresiones, 2 respiraciones. ¿Cuántos ciclos? 5 ciclos. 5 ciclos. 5 ciclos, muy bien. Y reevaluamos, ¿no? Bueno, nosotros nos encontramos haciendo el RCP y uno de los mozos del restaurante se acerca y nos dice que tiene un DEA en el restaurante, ¿no? Tienen un DEA. ¿Qué hacemos de aquí en adelante? Seguimos las indicaciones del DEA. Muy bien, encendemos el DEA si es que lo requiere y seguimos las indicaciones. Colocamos los parches, muy bien, y seguimos las indicaciones del DEA. ¿Paramos las compresiones cuando vamos colocando el DEA? Si el DEA nos dice que está evaluando el ritmo del paciente, ¿paramos las compresiones? No paramos. No paramos, continuamos con las compresiones. Imagínense que Francisco poco a poco pasan los 5 ciclos, reevaluamos y Francisco recupera el pulso, empieza a respirar eventualmente, ya responde. ¿Qué hacemos en este caso? La ponemos en posición lateral. Muy bien, una posición lateral de seguridad, ¿no? ¿Hacia qué lado es? ¿Izquierdo o derecho? Hacia el lado izquierdo. ¿Verdad? Hacia el lado izquierdo, muy bien. Se coloca en posición de seguridad, muy bien, Aitza. Y lo dejamos ahí a Francisco, y ya Francisco ya se recuperó, ya me voy a seguir comiendo, o esperamos junto a Francisco hasta que venga la ambulancia. Esperamos que se venga la ambulancia. Muy bien, nunca se abandona al paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el paciente ya recuperó la conciencia, ya tiene pulso, ya le salvamos la vida a Francisco, pero de alguna manera Francisco tiene que ser evaluado por un equipo médico, ¿no? Por un equipo personal de salud. Entonces, cuando vengan los bomberos, cuando vengan los paramédicos, nos van a preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Y es importante, como les mencionaba, el tiempo. ¿En cuánto tiempo Francisco recuperó la conciencia, ¿no? Porque significa que durante el tiempo que estuvimos haciendo RCP, Francisco estuvo en hipoxia, ¿no? Su cerebro estuvo con baja perfusión, no recibió el oxígeno adecuado. Entonces, las preguntas generalmente que hacen los bomberos cuando vienen es, ¿a los cuántos ciclos Francisco recuperó la conciencia, ¿no? El paciente recuperó la conciencia, ¿cuánto tiempo estuvo haciendo RCP, ¿no? Entonces, generalmente son esas preguntas que son importantes para que el equipo médico pueda brindar el soporte, ¿no? Claro, se continúa con la evaluación y el control de signos para darle los datos al personal de salud que acude. Correcto, Aitza. Entonces, es por eso que no nos alejamos del paciente. Haya recuperado o no haya recuperado la conciencia, el RCP haya sido un éxito o no, siempre esperamos al servicio de la ambulancia, al equipo de respuesta, para brindarle los datos. Bien, entonces, ahí hemos culminado lo que sería la parte de RCP y obstrucción de la vía aérea. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte para concluir con la clase de hoy? ¿Qué les ha parecido? Me importa mucho la retroalimentación, ¿no? ¿Qué les ha parecido la clase? Si les va a ser útil, si no les va a ser útil. Disculpe, el DEA es un aparatito, esa parte no logré escuchar. Como ¿cuál es su función? El DEA lo que hace es brindar una descarga eléctrica. Brinda una descarga eléctrica, pero primero lo que tiene que hacer es procesar el ritmo cardíaco. Es bastante complejo la parte del ritmo cardíaco porque hay ritmos
Es decir, hay latidos cardíacos que según su anormalidad o su alteración se pueden desfibrilar o no se pueden desfibrilar. Esto evalúa el DEA. Entonces, a nosotros colocar los parches es un equipo, es como del tamaño de una laptop, más o menos, ¿no? Lo que hacemos es, a veces simplemente con abrir el maletín, se prende solito, o a veces sin un botón para prenderlo, ¿no? Entonces, una vez que prendemos el equipo nos dice qué hacer automáticamente. Nos dice qué hacer, nosotros incluso nos dice cuándo colocar los parches, entonces colocamos los parches o los electrodos y automáticamente nos dice, aléjese del paciente, voy a brindar la descarga, se brindó la descarga, continúe con presiones, entonces nos dice qué hacer exactamente. Entonces, su función es brindar una descarga eléctrica para nosotros poder continuar con el RCP. Esa es básicamente la función, Alison. Gracias. Ya, perfecto. Yaneli nos dice, todo claro, es interesante, es muy útil, es un tema bastante útil en realidad, ¿no? Porque no simplemente puede ser una persona en la calle, sino a veces salvamos la vida de un familiar, ¿no? Imagínense llegar a casa y encontrar a un familiar tendido en el suelo, ¿no? Que no responde, no respira, no tiene pulso y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces es importante, es información valiosa, ¿no? Aitza nos dice también que es información muy útil y relevante, ¿no? Donde estemos, correcto, Aitza, eso es importante, brindar un servicio de atención de primeros auxilios donde estemos, eso es importante. Bien, entonces me alegra mucho que haya sido un tema bastante útil e interesante para ustedes. Les agradezco por su participación. A ver, Eliana nos dice, mi bebé se está atragantado. Sí, Eliana, eso es lo que indiqué con respecto a la diferencia en un RCP, en un paciente que encontramos con paro cardiorrespiratorio y un paciente que ha sido atragantado, ¿no? Que ha sufrido un atragantamiento. Lo que hay que hacer es brindar especial atención a la apertura de la vía aérea para ver si podemos extraer el cuerpo extraño. En caso de que no se pueda, solo continuamos con las compresiones. Bien, entonces ahí nos quedamos. Les agradezco mucho su participación y su presencia en la clase. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos.